¿Qué hubo? Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva entrega de lo que leí este mes. En este caso es septiembre. Pero antes de empezar con las lecturas que hice, les recuerdo a los y las interesadas en el taller de cuento de literatos, que es el último del año, que me quedan nada más 5 cupos. Todavía está a tiempo porque empezamos a principios de noviembre, finales de octubre. Creo que el primer grupo, que son los miércoles, es el 28 de octubre y los sábados es el 1 de noviembre. Me quedan 5 cupos para los interesados y las interesadas. Sobre todo si usted quiere aprender más de este género, quiere aprender a leerlo mejor como un autor, como un escritor o una escritora. Si tiene algún cuento por ahí que le gustaría escribir, pues este taller también es muy bueno porque vamos a ver todo tipo de temas, desde las aperturas hasta los tipos de narradores, qué es eso del punto de vista, para qué sirve, para qué no sirve y demás. También vamos a hablar de los diálogos, de la construcción de personajes, de las dos historias piglianas, hablaremos un poco de Hemingway, de Cortázar, en fin, y yo propongo ejercicios para que los que asisten al taller vayan soltando la mano. Entonces, si usted quiere más información sobre el taller de cuento y sobre estos últimos 5 cupos que quedan, me puede escribir a mi Instagram, que es federico.baraya, yo por ahí siempre respondo, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com, y yo por ahí le mando toda la información para que usted sepa qué es esto del taller de cuento de literatus. Y como les digo, este es el último del año y me quedan nada más 5 cupos, entonces para que no pierdan esta oportunidad, que los talleres son bien bacanos. Ahora sí, dicho lo anterior, en este mes de septiembre me leí 4 libros, de los cuales nada más uno fue de cuentos, y eso es bastante raro, pero sí, como preparando esto me di cuenta, caí en la cuenta que nada más uno había sido de cuentos. De resto leí 2 novelas y leí un ensayo que no es un ensayo en realidad, es más como clases de literatura o cómo leer mejor, que para mí fue la mejor lectura de este mes, y yo creo que es tal vez una de las mejores lecturas que he hecho este año, porque el libro me pareció totalmente increíble, alucinante, me dejó con ganas de leer más sobre este tema porque la forma en que lo hace este autor es increíble. Y ya entraremos, ya es el último porque fue el último que leí este mes, no es una trampa publicitaria. Entonces, empecemos. El primer libro que me leí este mes se llama Civil Warland in That Decline, es un libro de cuentos y fue escrito por George Saunders. Si usted no sabe quién es George Saunders, lo invito a que oiga mi capítulo en Literatus dedicado a él, que lo publiqué relativamente hace poco. Y bueno, sí, se los confieso, estoy obsesionado con él, estoy como en esa etapa de obsesión con alguien específico, y es con George Saunders, porque me parece que es un genio y un maestro del género del cuento. En el club de lectura de literatos de Patreon leímos un cuento de él que se titula Salir de la cabeza de araña, que no está dentro de este libro de cuentos, está dentro de otro, pero no importa, ese cuento es una absoluta belleza y además le enseña a uno muchas lógicas de escritura creativa que pues es bacano encontrar eso en estos autores que uno lee y decir, este man hace eso, ¿qué pasa si yo me lo copio, me lo robo, intento algo parecido? Entonces leímos ese cuento tanto en el Club de Europa como en el de América Latina, lo desarmamos, y pues siento que la mayoría de las personas salieron muy felices porque el cuento es muy extraño y es muy divertido. El caso es que en Civil Warland in That Decline tenemos 6 cuentos y una novela corta, es lo que dice el prefacio, pero a mí me parece que eso es una gran mentira y lo que tenemos son 7 cuentos, solo que el último es muy largo. Si usted, en efecto, no conoce a George Saunders, yo le cuento rápidamente que este es el primer libro que publicó George Saunders después de pasar mucho tiempo tratando de escribir como Hemingway. Él lo imitaba una y otra vez y nada de lo que escribía le servía. Hasta que un día tuvo como ese momento de eureka o de ajá y se dio cuenta, o cayó en la cuenta de cuál era su verdadero tono, su verdadera visión del mundo y cómo era que él quería escribir. Dentro de eso, por ejemplo, él dice que una de las cosas que a él le gusta en la vida es el humor. Entonces, ¿por qué no está metiendo humor en sus cuentos?, se preguntó y empezó a hacerlo. Es difícil catalogar a George Saunders, por lo menos para mí. Siempre recuerden que todo lo que yo digo acá, esto es un gran paréntesis porque es mi opinión, pero para mí es difícil categorizarlo porque ¿qué es? ¿Es fantasía? ¿Es sci-fi? ¿Es realismo? ¿Qué es lo que hace George Saunders? No lo tengo muy claro. Lo que sí tengo muy claro es que lo que hace, lo hace muy bien, lo hace bastante bien. Y lo otro que me parece muy bacano de George Saunders es que acá uno ve muchas de las consignas de escritura creativa que él propone.
¿Por qué digo eso? Porque si usted oye el capítulo de nuevo va a ver que él tiene varias ideas frente a cómo escribir. Una de esas es, y que a mí me parece muy bacana y siempre la repito en los talleres, es no trate a sus lectores o a los lectores en general como estúpidos, como bobos. Y esto es muy de George Saunders. Él quiere que cuando usted empiece a leer un cuento de él, usted tenga que esforzarse, que el lector tenga que esforzarse por entender la situación. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Dónde están los personajes? Y así uno empieza a mover el cerebro y a meterse en la historia sin necesidad de que George Saunders le explique a uno todo. Como, entonces los personajes están en esta fiesta. No, él simplemente los personajes están en acción. Hágale. Entonces uno empieza como un chismoso a decir, bueno, pero ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? Y pues se ve mucho en este libro de cuentos y en ese cuento que les dije anteriormente, porque uno tiene que ponerse rápido en la misma página para entender la situación y empezar a andar en el cuento. Ahora, acá en este libro de cuentos hay un cuento que me pareció bellísimo, extraordinario realmente, y que últimamente siempre que la gente me pregunta por un cuento yo recomiendo esto, o en los talleres o en los espacios que tengo siempre hablo de él y se los quiero contar a gran medida, no es completamente, pero a gran medida. Ese cuento se llama El CEO de 200 kilogramos, es un título ya bastante diciente, chistoso, agradable. El caso es que en este cuento que vemos, un hombre trabaja en una empresa, imagínense, una empresa normal. Pues no es normal porque es una empresa muy extraña, pero trabaja en una empresa. Y este hombre, en efecto, pesa 200 kilogramos. Es muy gordo, es extremadamente gordo. Y por eso, dentro de la empresa, los compañeros se la pasan burlándose de él. Y le hacen las tretas más violentas y humillantes que usted se puede imaginar. Y todo el tiempo lo maltratan y le dicen que es un gordo. Y le dejan hipopótamos o elefantes en el puesto para decirle que es un gordo. Y en esas, un día... este personaje está trabajando y su compañera de puesto dice en voz alta o a él algo así como que está cansada de que la niñera que contrató para cuidar a su hijo se la pasa emborrachándose mientras cuida a su hijo. Entonces este personaje en sus videos mentales y también en su deseo de que lo acepten y lo quieran, le dice a esta mujer que la vida es muy difícil. Y la mujer brava le responde y le dice, no, yo no estoy diciendo que la vida sea muy difícil, no se trata de eso, se trata de por qué esta mujer tiene que emborracharse cuando está cuidando a mi hijo, por qué no se emborracha después. Y este personaje, todavía en su video mental, piensa que están teniendo una conversación muy profunda, que están tocando temas importantes y que sí, son confidentes, y le dice que por qué no salen a tomarse algo y pues hablan del tema y de la vida. Y esta mujer le dice, pero es que usted está loco, yo qué voy a salir con usted, véase, usted es un gordo, yo no quiero salir con usted, qué asco. Y además de eso, porque son muy crueles, le dice a los compañeros de la oficina y al jefe que el personaje en efecto la había invitado a salir y todos empiezan a burlar de él terrible y le dicen que se dé cuenta que él es un gordo, mejor dicho, lo acaban y bueno, se acaba el día de trabajo y al final del día de trabajo esta mujer le pregunta o le dice a este hombre que lo pensó mejor y que por qué no salen, que sí, que salgan a tomarse algo. Entonces este hombre se alegra, mejor dicho, y dice, no, la logré, la toteé. Y la mujer le dice, pase por mi casa a recogerme a las 8 de la noche y por favor llévele un regalo a mi hijo, que a él le gusta mucho que le lleven regalos. Entonces este hombre de 200 kilogramos, obsesionado con esta idea y súper feliz, va y se gasta todos sus ahorros en comprarle un regalo al hijo de esta mujer, se lo compra, llega a la casa de esta mujer, le da regalo al hijo, el hijo es como, qué asco este regalo, salen a la cita y van a un restaurante y bueno, este hombre como siempre se come todo lo que se come, se toma todo lo que se toma y la cita sale bien dentro de lo que puede salir bien, es decir, esta mujer se la pasa hablando, no se calla y le habla y él simplemente le dice que sí, que no y la cita sale dentro de las posibilidades bien. Entonces él empieza a decir, voy muy bien, la cita va muy bien, de pronto tengo oportunidades de algo más. Y cuando la está llevando de vuelta a la casa, van caminando, él va pensando en eso y dice, tal vez puedo coronar y darle un beso. Y cuando llegan a la casa de esta mujer, la mujer le agradece por haber estado en la cita, pues por haberla llevado y demás, y le dice, lo mejor de todo es que ya puedo pagar la cuenta de mi teléfono, de mi celular. Entonces este hombre pues se sorprende y le pregunta, ¿cómo así que ella puede pagarla? Entonces la mujer le responde que el jefe le dijo que si salía con él y se dejaba ver en una cita con él por otras personas en el mundo, le iba a pagar $50. Y ese momento es que es tan doloroso cuando uno lo lee. Cuando yo lo leí, yo me acuerdo perfectamente que yo solo pensaba, estos tipos son unos canallas. En verdad, sí, o sea, ¿cómo le hacen esto a este personaje que lo único que quiere es tener una relación con una mujer? Y esto me trae al siguiente punto de George Saunders, y es que él dice que él diseña muy bien sus cuentos, sobre todo cuando corrige. Él se pregunta, y le pregunta al cuento, qué quiere que los lectores sientan en ciertos momentos. Y acá, ¿qué quería? Que nosotros sintiéramos esa rabia, ese dolor, ese pesar por este personaje, y lo logra de una manera maestra. Es increíble, es bellísimo. Y el cuento no se acaba ahí porque apenas sería una anécdota, sino que el cuento continúa y pasan más cosas, pero la invitación es que lo lean porque es muy
muy bacano. Eso fue un poco, pues hay más cuentos que también están muy bien logrados, es un libro de cuentos muy poderoso, pero eso es un poco Civil War in Bad Decline de George Saunders, que fue mi primera lectura de septiembre. El segundo libro que me leí este mes es The Shining por Stephen King. Es muy raro, la verdad, no sé por qué leí este libro. Ya lo había leído, lo leí cuando era, no sé, adolescente, yo creo. Y sí, no lo leí porque tuviera o estuviera haciendo algo, como un especial de Stephen King o por algo específico, sino un día estaba viendo los libros que tengo en la biblioteca, ya que ven ahí atrás, y lo vi y dije, oiga, ¿será que lo vuelvo a leer a ver qué hay ahí adentro? Y decidí cogerlo. Y lo que tiene Stephen King es una cosa muy increíble, pues o sea, es muy teso en eso Stephen King, es que es un gran narrador. Entonces, soltar a Stephen King es muy difícil porque él le cuenta a uno muy bien las historias y lo mantiene a uno ahí cogido todo el tiempo. Es un libro que está escrito en tercera persona, que salta mucho entre los pensamientos de los personajes. Los capítulos incluso están divididos como en, sí, desde el punto de vista de cada uno de los personajes, pero en tercera persona que va saltando. Está muy bien hecho eso. Tiene capítulos muy bonitos, o sea, el sexto, séptimo, ya no me acuerdo bien, es un capítulo de muy alto vuelo. Es un capítulo que cuando yo lo leí yo dije, es un capítulo muy bello, muy bien logrado, muy bien narrado. Pero más allá de eso, que esto es algo que casi nunca me pasa, pero me sucedió con The Shining de Stephen King, siendo un buen libro, es que me gusta más la adaptación de la película. Es decir, me gusta más The Shining de Kubrick que incluso The Shining de Stephen King. Yo sé, los fanáticos, los que aman a Stephen King me van a quemar, me van a decir que cómo así, pero bueno, de nuevo, esto es un paréntesis, es mi opinión, es lo que yo creo. Me gusta más la adaptación de Stanley Kubrick y no es que no me guste The Shining de Stephen King, solo que por alguna razón, motivo, circunstancia, tengo unas memorias muy específicas atadas a The Shining y eso me parece que hace que The Shining de Kubrick sea muy poderosa. Entonces, cuando yo pienso en The Shining en general, yo pienso en 3 escenas. La primera escena es el niño en el triciclo andando por el corredor mientras cae la sangre en el Overlook Hotel. La segunda escena que pienso son las gemelas jugando con la pelota. Y la tercera escena que pienso de Shining es pues Jack Nicholson gritando "Here's Johnny", y que una película logre eso, porque estas 3 escenas no existen en la novela. Esas 3 escenas se las inventó Kubrick. Y que una película logre eso, pues habla muy bien de la película. Porque yo pienso, y eso es algo que creo, que cuando uno coge un libro y lo quiere llevar a una película, una serie, lo que fuere, pues ¿para qué lo va a llevar tal cual está? Para eso voy y leo el original. ¿Para qué voy a ir a ver la película si está igual? A mí me interesa es ver qué clase de ideas proponen estas personas al llevar un libro a una película o a una serie. A mí no me molesta eso de eso no pasó en el libro, no, eso a mí me tiene sin cuidado, sino que yo quisiera, porque entiendo que son productos diferentes y toca juzgarlos así como productos diferentes. Entonces eso me parece muy bacano de la película de Kubrick y por eso me quedo con la película de Kubrick, que es algo completamente personal como pueden ver. Pero pues nada, si han visto la película y si han leído The Shining de Stephen King, me gustaría ver si de pronto ustedes piensan igual o en definitiva simplemente se quedan con la novela. Claro, y también hay que pensar que Stephen King odiaba o odia, porque él sigue vivo, la película de Stanley Kubrick, ¿no? Él dice que es cierto, esto es cierto, él dice que Stanley Kubrick redujo demasiado los personajes, la complejidad de los personajes, porque si uno ve a Wendy, que es la esposa de Jack Torrance, pues Wendy en la película es una mujer que sí, no tiene nada de agencia, que se la pasa gritando, que se la pasa con miedo, y en el libro no, en el libro es una mujer bastante valiente, que tiene un rol muy importante, y lo mismo sucede con Jack Torrance, que en la película es Jack Nicholson, y en el libro uno ve que Jack Torrance en realidad es un personaje que está luchando con sus demonios internos para ser una mejor persona. Y el hotel lo que hace es que, siendo un personaje principal dentro de la novela, como es casi siempre en las novelas de terror y en el género del terror, que los lugares se convierten en personajes principales, se empieza también a meter con Jack Torrance hasta dañarlo, y él empieza a luchar también con el hotel, pero él en su esencia, en su raíz, quiere ser un buen padre, quiere ser una buena persona. Lo que pasa es que la situación le gana. En cambio, en la película de Kubrick, pues uno ve que Jack Nicholson, interpretando este papel, desde el momento uno es un personaje malo, es un personaje que ya tiene la mirada, sí, viciada, perniciosa, qué sé yo, y a través de toda la película es un personaje que siempre es muy malo. Y sí, entiendo eso de Stephen King, es cierto, pero de nuevo me quedo con la novela. El tercer libro que me leí este mes y que es la segunda novela
es Distancia de rescate de Samantha Schweblin. Hay varias cosas para decir antes de todo. La primera es que las lenguas largas, el corre y dile por los recovecos del internet, están diciendo que Samantha Schweblin está sonando para el Premio Nobel de Literatura. Yo no sé muy bien cómo funciona el Premio Nobel de Literatura, no les voy a mentir. Lo que yo sí sé es que por estas épocas casi siempre empiezan a sonar unos nombres que pueden ser los ganadores del Premio Nobel de Literatura, porque lo que sucede en el Premio Nobel de Literatura es que no es como que estos son los finalistas o estos son los que podrían ganárselo, sino que simplemente hay personas, quién sabe quiénes son esas personas, que empiezan a poner nombres a sonar. Entre esos nombres está el de Samantha Schweblin, está siempre el de Murakami, que toda la vida dicen que se lo va a ganar, yo no creo que se lo vaya a ganar nunca, y también está César Aira, que tampoco creo que se lo vaya a ganar en ningún momento, a pesar de que a mí me gusta mucho César Aira, pero no creo que se lo vaya a ganar. Y entonces siempre empiezan a sonar estos nombres y Samantha Schweblin está en esa bolsa. Es importante también porque lo he visto a través de algunas redes en Instagram, en TikTok y en internet, personas diciendo que sí, el Nobel de Literatura se va por un libro, como entonces a Samantha Schweblin se lo dan por Distancia de rescate o a Gabriel García Márquez se lo dieron por 100 años de soledad. Y no, no es así, es decir, sí hay unos libros importantes dentro de la lógica, debe haberlos, pero el premio de, pues el Nobel de Literatura en realidad es un premio a la obra completa del autor o la autora, entonces no es como se lo ganó, sí, Han Kang no se lo ganó por La Vegetariana, eso es mentira, se lo ganó por su obra entera. Lo que pasa es que casi siempre uno lo reconoce por un libro en específico. Entonces Samantha Schweblin, yo me leí Distancia de rescate porque fue el libro que propuse para el club de lectura de La Calera, y también acá hay que decir, es una gran trampa del mundo editorial, desde mi punto de vista. De nuevo, acuérdense del paréntesis. ¿Por qué? Porque en realidad para mí esto no es una novela corta, para mí esto es un cuento largo. Lo que pasa es que es mucho más fácil vender al mundo una novela corta que decir esto es un cuento largo y mandarlo al mercado. Es muy difícil venderlo así porque la gente no lo entiende, como es que es un cuento largo. En cambio, si usted le dice que es una novela corta, la gente dice, ah, es una novela corta, entonces es mucho más fácil de leer y demás. Pero entonces para mí es un cuento largo y como casi todo, por no decir todo lo que hace Samantha Schweblin, es una completa barbaridad. Y también por eso creo que es un cuento, porque es que si ustedes ven la obra de Samantha Schweblin, ella no tiene novelas largas, ¿no? Creo que Kentucky, que también es una novela, es corta, entonces no hay en su obra eso. Y acá vemos varias cosas técnicamente muy tesas, muy bien logradas. La primera es la forma de narrar, ¿no? Si usted no ha leído Distancia de rescate de Samantha Schweblin, yo le cuento así rápidamente lo primero, y es que cuando usted empieza la novela se da cuenta de que abre con un diálogo, y en realidad estructuralmente la novela es un diálogo entre la narradora o el personaje principal y un niño. Lo que pasa es que también es una novela coral en algún sentido porque hay varios narradores dentro de esa estructura, entonces hay como niveles de profundidad dentro de la narración, un poco lo que sucede en Las Mil y Una Noches, ¿no? Como la historia dentro de la historia dentro de la historia. Pero ¿qué sucede acá? Usted abre con ese diálogo entre la mujer y el niño, y después la mujer, contándole a este niño, empieza a contarle qué fue lo que pasó. Y cuando esa mujer empieza a contarle qué fue lo que pasó, de repente también aparece otro personaje que está con esta mujer, y ese personaje le cuenta una historia a esta mujer. Entonces ya tenemos 3 niveles de profundidad dentro de la narración, algo que Samantha Schweblin maneja muy bien y que está muy bien logrado. El libro o la narración también está en presente, que a Samantha Schweblin me parece se le da muy bien narrar en presente. Bueno, a ella se le da muy bien narrar casi que en cualquier circunstancia, sentido o lo que fuere, y está en presente, pero eso también es una gran trampa de ella, que es lo mismo que sucede en El ojo, sí, en La garganta, ese cuento del buen mal. ¿Por qué digo que es una gran trampa? Porque es que es un presente que no es un presente, o sea, nosotros no, la historia no está sucediendo mientras ella narra, sino que la historia ya sucedió e igual la está narrando en presente. Es como un recuerdo que está narrado en presente, y además al final, que el final es muy del género del cuento, es un final que uno dice, pero pues esto es un cuento, esto no es una novela. Pero más allá de eso, el final también nos muestra pues una gran trampa, un gran truco, y es que, perdón por el spoiler, ustedes saben, yo no creo en el spoiler, si no le gustan los spoilers, pare acá y adelante. El caso es que pues la narradora está muerta. Entonces, ¿cómo es posible que esté muerta si nos está narrando? Bueno, pues sí es posible porque así es la calidad literaria que tiene Samantha Schweblin y lo bien que lo logra. Entonces, con el club de lectura de La Calera estuvimos hablando de este libro, lo desarmamos, hablamos, discutimos. A mí me parece que también está enmarcado un poco en lo que el marketing hoy en día llama el terror andino, de muchas maneras. No es Mónica Ojeda, por ejemplo, que sí es terror andino específico, no es Pelea de Gallos de María Fernanda Ampuero, que es muy claro, pero sí tiene mucho de eso. Y también hay un tema por ahí que
no es panfletario, eso me parece muy bacano de Samantha Schweblin, no es en la cara, pero es muy importante, y es el hecho de qué está pasando con el medio ambiente, ¿no? Y cómo el ser humano está acabando con el mundo y con la tierra. Entonces es una novela más que recomendada, es una novela que si no ha leído la va a disfrutar, no lo suelta uno, lo asfixia desde el primer momento, uno siempre quiere saber qué va a pasar, es muy corta, entonces si usted tiene problemas de concentración, también se la recomiendo para eso, pues porque puede ser una lectura fácil, agradable en ese sentido y corta. Y antes de entrar al último libro que me leí este mes, hay varias personas, o muchas personas en realidad, me han preguntado esto una y otra vez por redes sociales y yo nunca tengo una respuesta para darles, y es: ¿qué le recomiendas leer a niños y niñas, pues adolescentes o jóvenes? Y yo siempre digo que no tengo respuesta por una sencilla razón, y es que pues yo no creo que yo decir como le recomiendo tal o cual libro sea útil, porque pues cada uno tiene gustos muy específicos frente a la lectura, frente al cine, frente a todo. Y yo no creo que a esa edad haya que leer tampoco como estos son los libros que hay que leer a esa edad. No, yo pienso que para llegar a la lectura, sobre todo a esas edades, hay varios caminos. Uno de ellos es que uno vea en la casa que hay lectura, ¿no? Que la mamá, el papá, el hermano, la tía, la abuela, no sé, cualquier persona lee mucho, y eso despierta también como el interés y la curiosidad. También es muy útil leer en compañía. Entonces mi papá elige un libro y lo leemos y después lo discutimos. Eso es muy útil. Y así también puede haber muchos temas que pueden ayudar, pero lo que yo creo también es que hay que entender cuáles son los gustos de este niño o esta niña. Pues si le gusta el fútbol, de pronto hay que buscarle novelas, cuentos alrededor de eso, para que la lectura se le vaya convirtiendo en un gusto, en un hábito, y después empiece a buscar otros libros. Si le gusta cualquier otro tema, la robótica, la ciencia ficción, la fantasía, pues de pronto hay que encarrilarlos hacia allá para que ese primer momento de lectura sea muy sencillo, y después con esas ganas y ese hábito busque lecturas más difíciles, más complejas y demás. Pero más allá de eso, como yo no tengo respuesta a esta pregunta que me hacen tantas veces, quisiera lanzárselas a ustedes que me ven, que leen y que conocen también de esto. ¿Qué libros creen que son buenos para recomendar en estas edades? ¿O qué les hubiera gustado a ustedes que les pusieran a leer a esas edades? Por favor, déjenme en los comentarios para yo también hacer algún tipo de contenido en Instagram con esto, y pues dejar también o crear junto con ustedes un canon de literatura que puede ser útil y gustarle a los adolescentes o a los jóvenes. Ahora sí, el cuarto libro y último que me leí este mes se llama A Swim in a Pond in the Rain, algo así en español como un baño en un estanque bajo la lluvia. Y sí, cómo no, el libro también fue escrito por George Saunders. Yo les dije al principio que estaba obsesionado con Saunders y no era mentira, es una realidad, estoy obsesionado con él. Y este libro es una completa locura, es una chimba absoluta. ¿Por qué? Es muy bacano, ¿verdad? Es una lectura que disfruté muchísimo, y lo que les digo, puede ser de las mejores del año, si no la mejor. ¿Por qué es muy bacana? Porque es que George Saunders es profesor de escritura creativa en Syracuse. Él estudió allá en realidad. Entrar a ese programa de escritura creativa de Syracuse es muy difícil porque tienen como 6 posiciones nada más, pues 6 cupos, entonces no es para nada sencillo. Y él es profesor allá de varias cosas, entre esas es profesor de los cuentos rusos. Y como él es profesor de los cuentos rusos, un día se preguntó si era posible esa clase que él dictaba en Syracuse llevarle un libro sobre los cuentos rusos. Y así es que nació este proyecto que es A Swim in a Pond in the Rain. Acá lo que hace George Saunders es darnos o darles al interesado, a la lectora, a la lectora interesada, clases sobre escritura creativa bajo 7 relatos rusos que para él son 7 relatos maestros. Entonces, pues él nos muestra cuentos de Chekhov, cuentos de Tolstoy, de Gogol y de Turgenev, que va a ser la siguiente lectura del club de lectura de literatos en Patreon. Entonces, esa va a ser la siguiente lectura. El caso es que él coge y nos dice: vea, lo que vamos a hacer es lo siguiente, usted va a leer el cuento y después de leer el cuento yo le voy a decir lo que yo veo y cómo los desarmo. Entonces él nos pone el cuento, digamos por decir cualquier cosa, La nariz de Gogol, que es un cuento extrañísimo, rarísimo, es un cuento muy raro porque es un hombre que un día se despierta y la nariz se le perdió, se le fue, y la nariz ahora tiene agencia propia, hace cosas, la ven por la calle, tiene una vida aparte de este señor. Y después de que uno lee el cuento, tratando de ver con ojos de escritor y de entender qué era lo que hacía el autor ruso en ese caso, después George Saunders le dice: vea, vamos a desarmar el cuento, y empieza a desarmar el cuento y le dice: vea lo que hace acá, vea esta decisión que tomó, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? ¿Qué pasa si yo le quito este pedazo al cuento? ¿Sigue funcionando? ¿No sigue funcionando? Y se hace una pregunta que yo me hago todo el tiempo y que es una pregunta muy horrible, y es:
¿Qué hace que un relato sea un cuento? Es una pregunta muy horrible porque es que puede haber muchísimas respuestas, ¿no? Piglia nos diría lo de las dos historias, Hemingway nos hablaría pues del iceberg, también podemos ver a Carver con sus teorías de mostrar muy poco, de siempre tener a los personajes en acción, también podemos hablar de Carver de su metáfora de situación, García Márquez nos diría que a diferencia de la novela que es pegar ladrillos, acá hay que vaciar en concreto. Lo cierto es que el cuento sí tiene una cosa y es que sí, tiene como un misterio, algo ahí que uno no termina de coger, que hace que un cuento sea un cuento y que es tan bonito y tan bello. Entonces él se pregunta eso y muchas veces da respuesta, porque muchos de los cuentos que están acá son cuentos, y casi siempre está relacionado con el final, que los finales en el género del cuento son tan importantes, igual que la apertura. Una de las cosas que nos dice George Saunders acá, que es muy bonita, es que un buen cuento siempre en la primera página va a tener casi que todo lo que necesita el cuento. Entonces es como si usted ve una persona en la calle o en un circo, donde fuere, haciendo malabares, y el autor es lo mismo, solo que cada uno de los elementos de los malabares es algo específico y muy importante dentro del cuento, que vamos a ver casi siempre en la primera página, y después lo que queremos ver es cómo cada uno de esos elementos va a empezar a caer dentro del cuento para terminar de armar ese rompecabezas. Son 7 relatos que él desarma, son 7 clases maestras de literatura, de escritura creativa, de lectura, todo bajo la pluma, sí, increíble y poderosa de George Saunders. Es un libro más que recomendado si a usted esto le interesa. Yo voy a seguir leyendo más porque este me pareció increíble y me despertó muchas ganas de seguir leyendo más de estos libros. Entonces, nada, la recomendación es: si a usted le gusta la literatura rusa, por ejemplo, y si le gusta la escritura creativa y quiere tener un espacio como de aprendizaje, yo lo tomaba dentro de mis lógicas de lectura como de 9 a 10 y media o 11, tomo clases con George Saunders y eso es lo que hacía, me sentaba a tomar clases con este señor, a leer, a subrayar y a entender qué era lo que proponía. Entonces, si a usted le interesa eso, más que recomendado este libro de George Saunders porque es una completa barbaridad, es una maravilla. Bueno, esos fueron los 4 libros que leí este mes. Déjenme en los comentarios qué libros leyó usted para también entablar esa conversación, y también los recomendados para la literatura o el canon juvenil que queremos armar. Y ya saben, si quieren un cupo del taller de cuento de literatos, nada más me tienen que escribir a mi Instagram, que es federico.baraya, o a mi correo, que es federico.baraya@gmail.com. Y si quieres ser parte de los clubes de lectura de Literatus y leer cuentos que yo voy proponiendo y desarmarlos en una sesión de Zoom que tenemos con la comunidad que tengo tanto en América como en Europa, simplemente tiene que unirse al Patreon. Si necesita más información me puede escribir y yo ahí más o menos le cuento cómo es esa vuelta. Y eso es todo por ahora. Vamos a ver qué leo en octubre. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente entrega de lo que leí este mes.